día, profesor y compañeros. Me llamo Diego Vallejo Sánchez y junto a mis compañeras Marian Valencia y Gemán Valdés vamos a tratar en este video una exposición de un tema nuevo, un tema seleccionado del programa de estudios, el cual comprenderá de lo que es la estética. En parte yo les hablaré su definición filosófica, qué es la estética y cómo es que la estética se ha relacionado con las artes que hoy en día tenemos. Un ejemplo de esto es la escultura, la pintura, la música, la arquitectura, entre otras más que en un momento les hablaré. Y cómo es que la estética ha estado cambiando o evolucionando conforme a los años que tenemos hoy en día. Entonces comenzaré con su definición filosófica. Estética proviene del griego aesthetic, que se refiere a la sensación y sentidos que tenemos o percibimos hacia algo. La filosofía tiene por objeto lo bello, y que encontramos en la historia de la filosofía a lo largo de los años. Un ejemplo de esto es incluso que ya lo hemos visto en clase sobre Hipias. Básicamente la estética es el sentido de lo bello que nosotros tenemos hacia algo. Es todo lo que percibimos bello y que genera incluso interés de nuestra parte. Ahora, continuando con el segundo punto, la estética y cómo se relaciona con el arte, vamos a quitar la palabra bellas artes, porque no podemos determinar qué arte es bella y qué arte no, porque incluso para diferentes personas pueden percibir lo bello hacia una y otra persona no. Incluso hasta hay personas que determinan artes útiles. No podemos determinar arte es útil y qué arte no, porque cada arte se enfoca en diferentes cosas. Entonces, para sustituir estos dos términos, podemos concluir a la palabra sustantivo, es decir, música sustantiva, arquitectura sustantiva. ¿Por qué esta definición? Cada arte se enfoca de diferentes cosas, es su característica, y que incluso se van formando individualmente. ¿A qué me refiero con esto? Podemos decir que la música sustantiva se enfoca en las notas sinfónicas, en lo que escuchamos, y esa arte es diferente a la arquitectura, por ello se le denomina sustantiva, en donde incluso estas artes pueden servir para ramas, es decir, en los deportes. Por ejemplo, la música se utiliza en el patinaje e incluso en ceremonias, cosas que son muy comunes en nuestra sociedad. Es por eso que no podemos determinar que una bella arte sea diferente a otra, o que una arte sea útil a otra. Por eso se le denomina mejor que sea música sustantiva, la palabra sustantivo. Y por último, continuando con el tercer punto, es la historia de la estética, cómo ha estado cambiando y evolucionando eventualmente. En hablar sobre la estética fue un filósofo griego que se llama Platón, el cual se basa en 3 diálogos, que incluso uno ya lo hemos visto en clase, el cual es sobre Hipias Mayor. Pero los otros 2 diálogos se llaman Fedro y El Banquete, el cual dentro de los 3 se habla sobre la búsqueda de lo bello, que es lo que nosotros tenemos sentido hacia lo bello. Pero conforme pasaron los años, la definición de la estética ha estado evolucionando y que fue cambiando hasta que surge como resultado de la Ilustración. La Ilustración es dentro del siglo XVIII y finales del siglo XIX, y con esto da el inicio de las pinturas, la arquitectura, las esculturas. A esto se le conoce como arte moderna, estética moderna, y que incluso seguirá evolucionando. No podemos decir que ya cambió hasta hoy en nuestros días, porque seguirá evolucionando. Un ejemplo de esto es la música. Antes la música, ¿cómo era? Pues era el rock, metal, y ahora cambió a ser pop, reggaetón. Es algo que seguirá cambiando. Otro ejemplo es la arquitectura, cómo fue cambiando desde la conquista de México, cómo eran los edificios, hasta en nuestros días. Es un ejemplo de que va a seguir evolucionando la estética. Pero cómo inició con el filósofo griego Platón, con sus 3 diálogos, y fue evolucionando hasta como surgimiento de la Ilustración. Entonces, es por así decir que la estética seguirá cambiando. No podemos decir que va a quedarse así, y que hasta nuestros días pues seguirá evolucionando. Eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya sido interesante y continuaremos con la información de mis compañeras. Ahora
ahora se hablará un poco de qué son las categorías estéticas. En la apreciación del arte mediante la estética se necesitan categorías y también valores. Para evocar un valor se requiere de adjetivos mismos que nos ayudan a clasificar, especificar cualidades, modos y relaciones. A esto le llamamos categorías estéticas. Por primero tenemos la belleza. Es la primera categoría estética. Los griegos relacionan esta categoría con el concepto de bueno y designa a lo bien fabricado o bien hecho. La belleza como categoría estética tiene un carácter variable y diverso, que está en constante cambio atendiendo a la historia del ser humano. Por segundo tenemos la fealdad. La fealdad es también una experiencia peculiar que vive el sujeto ante un objeto artístico. Es justamente la experiencia contraria a la que se vive con la belleza. Su contravalor suele asociarse a la fealdad con lo negativo. Por tercero tenemos lo sublime, palabra que viene del latín sublimis. Significa elevado, que se levanta o alza del suelo. Esta palabra se ha utilizado para designar algo excelso, eminente o sumamente elevado. Por cuarto tenemos lo grotesco. Esta desvaloriza lo real desde un mundo irreal y fantástico. Lo grotesco muestra lo absurdo, lo irracional, en la realidad que se presenta como coherente y racional. Por quinto tenemos lo cómico. Profundiza en las facetas, haciendo una pensada reflexiva y fina burla. Evoca reflexión, disfrute, contradicción, diversión y risa. Por sexto tenemos lo trágico. Evoca incertidumbre, ansiedad, angustia, desasosiego, tensión y cada uno con sus sentimientos contrarios a estos. Por séptimo tenemos lo profundo. Este ordena las profundidades de la conciencia, en virtual de lo poder que deriva de la comunicación de lo divino, la vida, el cosmos, sin caer en la religiosidad basada en la intuición que trasciende los planos racionales empíricos. Este evoca reflexión, equilibrio, serenidad y disfrute. Y por último tenemos lo trivial, del latín trivialis. Trivial es un adjetivo que permite nombrar a algo común y sabido por todos. Se trata de algo vulgarizado que no sobresale del ordinario y que carece de importancia o novedad. Ahora, la estética como una rama de la filosofía gira en torno a la naturaleza y el valor de las artes. Las principales teorías estéticas para la crítica del arte son la imaginación, que es el proceso en el que al ver una obra se procede inmediatamente a analizar la obra utilizando ciertos constructos como principios del arte y elementos del arte. Por segundo tenemos la recepción. Esta estudia la influencia de los lectores en la creación y estructura de las obras literarias y de qué modo la recepción por parte de los lectores condiciona lo literario. Por tercero tenemos el romanticismo. Este se alimenta del idealismo alemán, que dice que la filosofía deja de preocuparse por lo exterior y centra su atención en el yo como realidad principal. Buscan la belleza y la libertad absoluta, pero en realidad frustrará continuamente sus deseos e ideales. Y así podremos decir que el sentido estético es el que nos permitirá interpretar al mundo exterior y sus valores morales o culturales, mientras que la moralidad viene de afuera, la ética viene de adentro. Así diferenciamos los conceptos respectivamente como funciones del superyo y del. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el séptimo y último tema, la censura y los límites de la creación artística. Pero para empezar, ¿qué es censura? Es la supresión de palabras, imágenes o ideas que son ofensivas. Ocurre cuando algunas personas logran imponer sus valores personales, políticos o morales ante los demás. El desarrollo de las ideas estéticas sufrió una regresión muy grande durante la Edad Media por la influencia del dogma eclesiástico. De esta manera, la estética teológica medieval renuncia a la imitación de la naturaleza. En ella, las preocupaciones sensoriales no desempeñaron ningún papel en la creación artística, ya que prevaleció el interés por difundir lo religioso. Un buen ejemplo de su importancia es la presencia constante de la censura, ejecutada por motivos étnicos y morales e incluso políticos. Pues bien, el arte regularmente tiene un trasfondo filosófico. La filosofía tiene o puede tener una dimensión estética. Y por supuesto, ambas ideologías nunca pierden de vista al hombre, ya que por excelencia son actividades humanísticas.
Tan fuerte puede ser el efecto del arte en el espectador que incluso el Estado se preocupa por censurar aquello que no considera conveniente para la ciudadanía. Sobra decir que entre más intolerante y autoritario sea el Estado, mayor será la censura impuesta ante el arte. Los temas de la intolerancia y la representación son objetos de estudio de la filosofía política. Aquí nos centramos en los efectos y la represión del arte, sin dejar de mencionar que la censura ha llegado a extremos que incluyen el encarcelamiento e incluso el asesinato de artistas, la quema pública de libros, de ciertos museos, algunos linchamientos y otras atrocidades que, desafortunadamente no pertenecen solo a un pasado remoto ni tampoco somos ajenos. Y con una pregunta que tal vez sea muy complicada de resolver, que vendría siendo que cómo podemos defender la libertad creativa en una época en la que lo políticamente correcto está en todos lados. No sabes a qué persona le va a llegar ese tipo de mensaje, o siquiera si le llega el mensaje y lo tomará como tú lo viste siendo el artista.